Bienvenidos mis queridos muchachos a una nueva semana acá en Machina 4K, un lugar donde buscamos siempre ayudarte con lo que tiene que ver con televisores 4K, equipo de sonido Hi-Fi y por supuesto, bueno, en realidad home theater y barras de sonido. Muchachos, una pregunta que me ha llegado últimamente que la verdad que me parece que vale la pena tomar un poquito en cuenta es la siguiente. Machina, ¿por qué cuando veo películas en Dolby Vision en mi televisor se ven tan mal? Considero que se ve aburrido, se ve soso, se ve sumamente oscuro y finalmente lo único que quiero es terminar el Dolby Vision y ver si la puedo ver en HDR donde se ve mucho mejor. O incluso tengo casos de otros chicos que me han escrito: Machina, ¿sabes qué? Odio el HDR y odio el Dolby Vision. No encuentro que nada se ve mejor que en estándar y trato lo posible de evitar que se active HDR o Dolby Vision para disfrutar los colores con fuerza, ya que con HDR o con Dolby Vision esto se pierde. Bueno, la verdad que me llamó la atención porque esto yo lo empecé a recibir desde más o menos fines del 2020, sí, fines del 2020, principios del 2021. Y empecé a tener en cuenta los casos, empecé a tener en cuenta qué podía tener en común cada caso. Bueno, hay dos aristas de esto. La primera fue el caso de Sony, donde pudimos ver que efectivamente había un problema con los televisores Sony más antiguos, que eran, bueno, más antiguos digo ahora, pero 2019, etcétera, donde Sony trabajaba con un tipo de Dolby Vision un poquito más light, que cuando conectabas a algo externo, ya sea un Apple TV, algo así, el Dolby Vision no cuajaba de buena forma y no se veía tan bien. Bueno, ese fue un problema interno de Sony que ya lo solucionó y prácticamente hoy día los televisores post 2021, ya 2020 de hecho, no tienen ese problema y la verdad que se ve fantástico el Dolby Vision. Pero ¿qué pasa con televisores donde todo debería ser miel sobre hojuelas y el Dolby Vision se ve mal? Acá vamos a hablar un problema que toqué tangencialmente la semana pasada y es la llegada tanto del Dolby Vision como del Dolby Atmos a la gama más de entrada de televisores. En un principio, si tú querías disfrutar, por ejemplo, de Dolby Atmos, necesitabas tener o parlantes en el techo o barras de sonido que eran muy costosas, donde yo diría que las más económicas eran las Samsung, que ya no eran como de la Q70 para arriba, y eso fue cuando estuvieron más disponibles. En un principio estaba solo la Sony ST5000, etc. Y el efecto Atmos se sentía con mucho más cuerpo que lo que lo hacen hoy día en barras como por ejemplo la X8500 o la LG, alguna LG S8, etc. Y lo mismo pasa con televisores. Antiguamente los televisores con Dolby Vision, por ejemplo los LG C9, sobre todo los LG C9 lo van a recordar, el Dolby Vision se veía exquisito, realmente se ve genial. Para quienes no sepan qué es el Dolby Vision es un HDR, es un tipo de HDR. La diferencia es que el alto rango dinámico se maneja de forma dinámica y no con metadata estática. Voy a ser súper claro con esto con pera y manzana. El HDR10 es la forma de HDR de formato abierto, gratuita, que ocupa todo el mundo, que la podemos ver en que todos los televisores 4K, aunque sean muy económicos, tienen HDR, y lo que hacen en el fondo es tomar la imagen como si fuera una foto completa y ahí potencia, color, etcétera. Trabaja el HDR trabaja todo por igual. Esto trae en contra que algunas cosas, por ejemplo como la piel humana, de repente se tiende a ver un poquito más anaranjada y no se ve todo tan perfecto como nos gustaría, pero es sumamente vistoso. Por ejemplo, para videojuegos funciona genial. ¿Por qué? Porque te dota de una segunda capa de cuerpo y de cosas a la vista que realmente hace que se vea maravilloso. El Dolby Vision es una forma de HDR donde tienes que pagar licencia, le pagas a Dolby por supuesto, y la gracia que tienes es que este análisis y trabajo de la imagen en pantalla no lo hace de forma estática de toda la pantalla por igual, sino que lo hace de forma dinámica, donde analiza la metadata y ve qué zonas son las que quiere potenciar, qué zonas quiere ocultar, qué zonas quiere hacer esto, mucho más cercana a la visión del director. Esto por consiguiente nos trae las ventajas del HDR, vemos los claros mucho más claros, los negros más negros, mucho más amplia la amplitud de colores, pero por ejemplo pieles no se ven anaranjadas, pero al lado puedes tener algo que se necesite muy anaranjado y se va a ver muy anaranjado, y ese contraste la verdad que se ve espectacular. Quienes han visto películas en HDR, en Dolby Vision, perdón, en televisores como los LG C9, televisores como los Sony A80J, A90J, te van a decir que el Dolby Vision se ve increíble. Y se ve realmente increíble porque juega mucho con eso. O sea, se potencia cuando tiene que potenciarse. Entonces tu vista se ve sorprendida con imágenes y con colores y con cosas y se ve muy bien.
El gran problema, a mi juicio, es lo mismo que pasó con las barras de sonido. Muchos televisores de gama de entrada hoy día tienen Dolby Vision que no deberían por qué tener, porque a mi juicio, y esta es una humilde opinión personal, no cumplen con los requerimientos técnicos para realmente expresar las bondades del Dolby Vision como debiera ser, y queda solamente en un número. Así como hay barras de sonido muy económicas que dice Dolby Atmos, que yo siento que no tienen nada de Dolby Atmos, pero lograron sacar la certificación, lo mismo pasa con algunos televisores que son muy de entrada o televisores que realmente considero que no deberían por qué tener Dolby Vision, en el sentido de que lo único que va a hacer ese Dolby Vision es lo mismo que te mencioné, pero como no tiene las herramientas de un televisor de más alta gama, como tener un mucho mayor brillo, tener capacidad de manejar mejor los negros, etcétera, al final el resultado se va a ver sumamente soso. ¿Por qué? Porque todo se va a ver como si no estuviera tan trabajado, o sea, el resultado no es bueno. Y es por eso que mucha gente acaba por activar el HDR en esos televisores y no ver cosas con Dolby Vision. Si tienes un Apple TV es fácil, en el Apple TV tú puedes dejar que todo se vea con HDR sin Dolby Vision, por ejemplo, y cortas el Dolby Vision, y van haciendo eso. Me parece que la amplitud de formato es maravillosa, ojalá llegara el Dolby Vision, etcétera, a muchos televisores, pero que sean televisores que cumplan con lo que la norma necesita para realmente aprovechar de verdad las bondades, porque si no, al final lo único que logras es hacerle daño al formato y que mucha más gente diga el Dolby Vision se ve horrible, pero lo está viendo en un televisor donde el Dolby Vision no tendría cómo verse bien, porque más allá de la fuente, las mismas herramientas con que tiene para trabajar de ese televisor no son lo suficientemente buenas en el sentido técnico, es decir, no tiene todo ese abanico de trabajo, esos pinceles, podríamos decir, para poder funcionar bien. Es por eso que yo te recomiendo, y este es mi consejo final, después vamos a ver tu opinión, que si tú estás buscando un televisor de entrada o gama media, no tomes en cuenta Dolby Vision. Y es por eso que yo muchas veces termino recomendando los Samsung, porque Samsung no tiene Dolby Vision, pero tiene un muy buen HDR, y considero que en gama media y gama de entrada son sin duda lo mejor. Televisores como el AU8000, el AU9000, televisores como el Q70, el Q80, son increíbles televisores que no tienen Dolby Vision, por lo tanto el HDR está al máximo aprovechado y se ve espectacular. Yo te recomendaría tomar en cuenta Dolby Vision solamente cuando entres a una gama más alta, donde por ejemplo estemos hablando de televisores como los LG la línea C, por ejemplo, o como el X900J o X90J o X90K, como se va a llamar este año, o por ejemplo el Sony A80J. Cuando estemos de la línea cuando toquemos la línea alta o la línea media alta, ahí empieza a preocuparte del Dolby Vision. Antes no, porque puede que el Dolby Vision se transforme de hecho en el peor enemigo que vas a tener para lo que a ti te gusta ver en tu televisor. Pero bueno, esa es mi opinión. Me encantaría saber cuál es la opinión de ustedes, qué experiencia han tenido con Dolby Vision. ¿Te compraste un televisor? ¿Sentiste que Dolby Vision se veía mal? ¿Sentiste que se veía bien? ¿Cuál es tu opinión con Dolby Vision? Te insisto que este programa de hoy es de estos programas que hacemos de debate, de conversación, donde simplemente te emito mi opinión. No es una ley sagrada en una tabla sagrada, para nada, es solo una opinión más. Y me interesaría también que tú pudieras compartir la tuya en comentarios y cuál ha sido tu experiencia con el formato. ¿Te encanta Dolby Vision en tu televisor? ¿Qué televisor tienes? ¿Siempre ha sido así la experiencia? ¿Notaste un cambio cuando cambiaste de televisor? Bueno, ponlo en comentarios. Desde ya, muchas gracias por abrirme las puertas de este día lunes, con bastante frío acá, para que podamos hablar de esto que nos apasiona tanto, que es la tecnología. Si nos quieres apoyar y te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com/machina4k o apretando el botoncito de unirse debajo de los videos. Con esto te haces miembro y pasas a apoyar nuestro canal, que se financia solamente a través de Patreon y miembros. No tenemos apoyo de marcas, por lo tanto siempre podemos emitir una opinión bastante libre. Y bueno, tienes un montón de beneficios, videos de acceso anticipado, tienes asesoría completa en Patreon, asesoría tecnológica para tus equipos de audio, donde no solamente trabajo yo, también tengo un equipo que me ayuda, entonces podemos ayudarte de gran forma. Y bueno, video demos, la tienda Machina, un montón de cosas. Bueno, que tengan una linda semana. Chao, chao.